Y saludamos al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Ministro, buen día. Mariano Bergero, Virginia Guevara, Florencia Ripoll y Federico Yamaría, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Un gusto. Muy bien. Gracias por el contacto. Bueno, quería arrancar primero pidiéndole alguna consideración respecto de lo que va a pasar dentro de un rato en el Congreso con esta exposición del jefe de gabinete, que en otro momento sería algo natural, es lo que establece la Constitución, pero obviamente en este caso lleva con toda la connotación vinculada a las sospechas sobre el enriquecimiento patrimonial indebido de nada más y nada menos que el jefe de gabinete. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto? Sí, efectivamente, como dicen ustedes, es una instancia institucional prevista por la Constitución que periódicamente el jefe de gabinete de ministros de la Nación tenga que ir a dar cuenta, tenga que ir a dar explicaciones sobre el accionar del Ejecutivo Nacional. Pero también, como dicen ustedes, en esta ocasión está teñida de ciertas cuestiones que tienen que ver más con su desempeño, no solo como funcionario, sino también con distintas situaciones que no puede explicar, con distintos viajes que hizo que no puede explicar de dónde sacó el dinero, con muchas propiedades que compró a partir de que tuvo un cargo en el Ejecutivo, que tampoco se puede explicar de dónde sacó el dinero, o mejor dicho, las explicaciones son bastante insólitas, bastante ridículas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, el jefe de gabinete tendrá que explicar todas esas cosas. Seguramente los legisladores le van a estar preguntando al respecto. Digo, pero más allá de sus cuestiones personales, que las tiene que explicar ahí, por supuesto, pero fundamentalmente ante la justicia, y ante la sociedad, de cómo se enriqueció tan rápido para poder hacer tantos viajes de lujo, para poder tener tantas propiedades, etcétera. Lo que más nos preocupa a nosotros es el accionar del gobierno. No sé, va a tener que explicar por qué el gobierno, por ejemplo, da de baja un programa de entrega de medicamentos a aquellos sectores más vulnerables que tienen 24 años, y que es uno de los programas más exitosos y que se ha tomado como modelo, por lo menos en toda América Latina, como es el programa Remediar. Va a tener que explicar seguramente por qué le han recortado a la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, fondos por casi 17 millones de pesos entre las 1000 obras que quedaron paradas y los fondos de distintos tipos que les recortó, que nosotros estamos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como están haciendo también otras provincias. Entiendo que en Córdoba también tiene reclamos al respecto. Bueno, son muchas las cosas que va a tener que explicar. A mí me preocupan, más allá de sus cuestiones personales, que yo creo que, como dije antes, más allá de explicarlas en este ámbito, las tiene que explicar fundamentalmente en la justicia para que la sociedad sepa si robó o no robó, básicamente, si se hizo de dinero indebido, si lavó dinero, bueno, distintas imputaciones que se presumen. ¿Y usted por lo que ve qué cree? ¿Y usted por lo que ve qué cree? Y me parece todo muy inexplicable, ¿no? De una persona que tiene un salario, creo que tiene el salario pisado en 3 millones de pesos, que haga semejante cantidad de viajes al exterior, en vuelos privados, que no tiene cómo explicarlo, con dádivas de amigos, que tiene contratados en el Estado dependiendo de él, además, como es el empresario que pagó sus boletos en avión privado hacia Punta del Este, bueno, y mucho más lo de las propiedades. Bueno, pero yo no soy juez, eso es lo que creo yo, pero la justicia lo tiene que juzgar y tiene que definir si cometió un ilícito. Al parecer la evidencia es bastante profusa. Al parecer todo indica que cometió varios ilícitos, pero bueno, yo no soy juez. Buen día, Virginia Guevara lo saluda. ¿Qué respuesta han tenido en la Corte Suprema de Justicia, que es el lugar donde están todas las demandas de las diferentes provincias? Aparentemente, en el caso de Buenos Aires, el proceso viene todavía más lento que con el resto. Sí, nosotros hicimos 8 reclamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hasta el momento hemos tenido 2 audiencias respecto de uno solo de esos 8 reclamos, que son los fondos que debería haber girado el gobierno nacional, que eso está previsto por convenio, por normativa vigente, que tendría que haber girado a la provincia de Buenos Aires y a otras provincias, justamente porque la provincia de Buenos Aires no transfirió a Nación su caja de jubilaciones, que creo que también es el caso de Córdoba, sí, si no me equivoco, y de Santa Fe.
por lo menos. Por lo menos. Y en ese caso tuvimos, dos audiencias. La última fue el día 21 de abril, participó el gobernador, y lo que establecieron los representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que, si mal no recuerdo, el 10 de junio el gobierno nacional tiene que traer una suerte de plan de pagos de cómo le va a dar esos recursos que le corresponden a la provincia. En eso estamos esperando que llegue esa fecha y que nos digan cómo nos van a pagar lo que nos deben. Porque parece como muy acotada la posibilidad de reclamo de las provincias y también de los municipios frente a situaciones que en muchos casos son bastante evidentes de que son recursos, por ejemplo, lo que pasa con el mantenimiento de las rutas, con los fondos del impuesto a los combustibles, y la posibilidad de reclamo está muy condicionada también. Sí, nosotros hemos hecho reclamos permanentemente por todos los canales posibles, por los canales institucionales, que en este caso no hay otro lugar para ir a reclamar institucionalmente que no sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque todo diferendo entre uno, tal como lo establece la Constitución, ¿no? Todo diferendo entre una provincia Exacto. y el Ejecutivo Nacional tiene que discutirse ahí. Lo hemos hecho muy responsablemente, por eso hemos presentado esos ocho reclamos. Y por otro lado, hemos hecho reclamos públicos, hemos hecho movilizaciones, hemos ido con intendentes. Bueno, hace 2 semanas fuimos con un grupo muy importante de intendentes de todo el país, inclusive había algunos intendentes de la provincia de Córdoba, sí, también participando, respecto del impuesto a los combustibles, por ejemplo, y que se arreglen las rutas con esos fondos que están afectados, están dedicados justamente a eso. Ahora, en el día de hoy, por ejemplo, vamos a ir con con muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires a reclamarle a la ministra Petovelo para que nos dé los fondos para poder seguir comprando los alimentos para los comedores escolares, para las escuelas, etcétera. Bueno, permanentemente nosotros lo reclamamos. Lamentablemente no hace mella en el gobierno y no da una solución, no da una explicación, y la situación es cada vez más difícil, realmente cada vez más difícil. ¿Cómo le va, Carlos? Federico Gianmaría lo saluda. Le quería preguntar por esta idea que da vuelta sobre la construcción de la oposición, ¿no? Que debe ser un gran frente que aglutine varios sectores, no solo el peronismo, el kirchnerismo. ¿Qué rol jugaría en esa idea el peronismo de Córdoba, por ejemplo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como un posible invitado a dialogar? Mira, siempre, pero yo lo estuve pensando mucho este tema, porque en general se empieza por los sujetos más allá, en vez de empezar por las definiciones políticas. Por eso, en general, las preguntas es, ¿y tal persona la incorporarían a un armado político y tal otra persona? Y bueno, en este caso, el peronismo cordobés. Yo digo que me parece que el método es al revés. Uno tiene que sentar determinadas bases, determinados consensos de cómo piensa que tiene que ser un país, cómo piensa que tiene que ser un gobierno nacional, establecer esas bases y esos consensos mínimos que tiene que tener un frente político, porque justamente un frente político, al ser un frente, no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo con todo y con los detalles, mucho menos y con un programa definido, pero sí, como todo frente político, necesita determinado marco, determinado continente, determinado número de acuerdos básicos. Yo creo que el camino es por ahí, definir una serie de puntos más o menos generales, y que todo el que se sienta atraído por ese programa, por ese planteo, venga a la mesa y se siente a dialogar para la construcción de ese frente. Y digo cosas que van a sonar muy hasta obvias y evidentes, pero que lamentablemente este gobierno ni siquiera esas cosas tan obvias y evidentes es capaz de defender. Digo cosas tales como la defensa de la soberanía nacional, las políticas de memoria, verdad y justicia, la defensa del interés nacional, la defensa de la educación pública, la defensa de la salud pública, la defensa de la universidad pública, la necesidad de llevar adelante obra pública e infraestructuras para mejorarle la vida a los ciudadanos y la competitividad a las empresas. Son cosas básicas que uno diría, bueno, obviamente cualquier gobierno nacional cumple, cualquier sector diría que eso está bien. Bueno, la particularidad de este momento histórico de la Argentina es que tenemos un gobierno que ni siquiera de esas cuestiones mínimas y básicas se ocupa. Esa es la particularidad, la extrañeza de este momento histórico.
Ministro, buen día. Florencia Ripoll lo saluda. En esa descripción que daba, uno presupone el kirchnerismo, el sector cercano a Cristina Fernández de Kirchner y ella misma estarían en un todo de acuerdo con la enumeración que usted hizo. ¿Cuál es la dificultad para empezar a constituir este frente con el kirchnerismo, el sector que lidera Cristina Fernández de Kirchner, de quien uno escucha cosas como que el gobernador Axel Kicillof es ingrato, es un desagradecido, es hasta un traidor, le han aplicado ese mote? ¿Cuál es el problema ahí por el cual hay tensión con ese sector? Mira, yo te digo, como empezaste la pregunta, son todos puntos en que el kirchnerismo estaría de acuerdo. Son todos puntos en que el radicalismo estaría de acuerdo también. Todos los que dije yo, la defensa de la soberanía nacional, las políticas de memoria, verdad y justicia, la educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Me animo a decir que son todos puntos que cualquier fuerza política que no sea de extrema, digamos, de extrema izquierda ni de extrema derecha, estarían de acuerdo en apoyar. Por eso, más allá de ese punto, que obviamente nosotros estamos convocando a todos los sectores y nosotros tenemos un trabajo permanente y un diálogo con muchísimos sectores del peronismo. Inclusive en nuestro gobierno provincial hay ministros que son de distintos sectores, que son de la Cámpora, que son del Frente Renovador, funcionarios de otros sectores, del Movimiento Evita, del Frente Patria Grande, etcétera. Nosotros convocamos a todos en la construcción de ese frente. Así que todo el mundo invitado, todo el mundo que se quiera sentar a discutir, a dialogar y a construir una alternativa para 2027, nosotros lo vamos a incorporar, vamos a tener los debates que tengamos que tener, porque muchas veces, como te dije, un frente político no hay una coincidencia exacta en todos los puntos programáticos, pero sí en la mayoría y sí en los principales. Y bueno, habrá que sentarse con todos los compañeros. Claro. Pero pues de lo que dice se deduce que quizás es más fácil ponerse de acuerdo o confluir con otras fuerzas políticas que con el propio núcleo kirchnerista. No dije eso. Yo dije que nos tenemos que sentar todos a discutir y ponernos de acuerdo. Y por ahí nos ponemos de acuerdo y por ahí no. Y bueno, qué sé yo, es la materialidad de las cosas. Bianco, ustedes tienen un análisis actualizado respecto de por qué el peronismo nacional, sintetizado en el kirchnerismo o en el peronismo bonaerense, le cuesta tanto penetrar en el electorado de Córdoba. Digamos, ustedes tienen una visión de ese fenómeno que se ha venido repitiendo en las últimas elecciones y que ha sido tan favorable a Mauricio Macri en un primer momento, a La Libertad Avanza a partir del 2023 hacia la fecha. Mira, yo no soy un experto en temas de política de Córdoba y de hecho conozco pocos referentes políticos de Córdoba. Pero entiendo que debe ser una preocupación. Estamos hablando del segundo electorado más importante de la Argentina después de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Y creemos que más allá de los apoyos que ha tenido el pueblo cordobés en los últimos años a las candidaturas presidenciales, que han sido claramente a fuerzas políticas que no son del peronismo a nivel nacional, ¿no? Como decías vos, a Macri, eventualmente a La Libertad Avanza en el balotaje, que es un apoyo también bastante importante. El núcleo del votante cordobés, cuando vota en Córdoba, vota sectores peronistas, hace muchos años, ¿no? Sí, en términos provinciales sí, absolutamente. El llamado cordobesismo, o lo que se conoce como cordobesismo, es de raíz peronista, creo yo. Sí. Si vos querés, es un peronismo más tradicional, un peronismo quizá un poco más conservador, más ortodoxo, pero es peronismo. Entonces, difícilmente alguien pueda decir que los cordobeses son antiperonistas, ¿no? Yo no creo que se pueda decir eso. Yo creo que lo que hay que trabajar es para que el peronismo cordobés tenga una representación, se sienta representado por los próximos candidatos a presidente. El peronismo cordobés es antikirchnerista, esa es la realidad. Y el voto de Córdoba es antikirchnerista. Y ahí está el principal... lo que mira Córdoba de esa construcción principalmente es el rol que tiene el kirchnerismo en esa construcción. ¿Y cuál sería
ese lugar. ¿Cómo hace el peronismo nacional para reconstruirse en un post-kirchnerismo? Y yo creo que en un primer momento coincido que debe haber un sector del peronismo que es antikirchnerista, otro sector que no se debe haber visto atraído con las políticas, y es legal, es entendible perfectamente, y me parece para que se sienta representado hay que sentarse a hablar y a ver cuáles son los puntos programáticos que tenemos que tener en cuenta para que el votante cordobés peronista se sienta representado por un frente peronista, un frente popular, una alternativa a Milei para 2027. Me parece que eso es a través del diálogo político, de la construcción política. Hay dirigentes del poder de Córdoba actual, del gobierno de Yarlora, o cercanos que estén participando en esa conversación más general del resto del peronismo. Mira, el gobernador Kicillof tiene diálogo con el gobernador Yarlora, sí, ha tenido todo este tiempo diálogo con el gobernador Yarlora por distintas cuestiones que tienen que ver, inclusive por causas comunes respecto de los reclamos de fondos al gobierno nacional, etcétera. O sea que ahí hay un diálogo que hasta ahora tuvo que ver más con la gestión, pero que tranquilamente se puede transformar en un diálogo político. Y obviamente tenemos un montón de compañeros que tienen vínculos, que tienen conocimiento, compañeros que fueron mucho tiempo o diputados nacionales o senadores nacionales, que les ha quedado un vínculo con distintos referentes cordobeses con los que nosotros venimos hablando, por supuesto. Yo ahora no voy a decir nombres porque no corresponde, pero nosotros venimos hablando con distintos sectores del peronismo cordobés que lo que nos dicen es que más allá de las definiciones políticas al interior de Córdoba, están necesitando una alternativa no de derecha para poder apoyar a nivel nacional. Una alternativa peronista, una alternativa del campo popular. Hay muchos sectores, me animo a decir, que están bastante desilusionados con que hasta ahora no haya aparecido para ellos una alternativa que sea posible, potable, que los incluya, que los tenga en cuenta, que les permita debatir y participar. Y me parece que habrá que trabajar en ese sentido. Le agrego un nombre, Carlos. Natalia de la Sota. ¿Le interesa a la construcción de Kicillof como una alternativa? Se habló, todavía es muy temprano, pero de una fórmula, de ser parte, de que lo acompañe. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, eso es muy prematuro, porque de hecho nosotros no hemos hablado directamente con ella, pero todas le reconocemos que es una gran dirigente, que representa muy bien al peronismo cordobés, y seguramente es una de las personas con las que vamos a tener que sentarnos a hablar, que necesariamente, imprescindiblemente vamos a tener que sentarnos a hablar, por supuesto. Ministro, le quiero hacer una pregunta relacionada a la economía, porque usted es uno de los que impulsa, junto al gobernador Kicillof, el armado de este frente desde una lectura también pragmática, de decir, incluso lo dijo, con núcleo duro solo no ganamos la presidencia en 2027. Yendo a esa mirada más pragmática en el terreno de la economía, ¿cómo están viendo este proceso de promoción que encara Milei sobre el sector energético y minero, en el que se espera que vengan muchas inversiones a través del RIGI y que hasta ahora, en lo puesto sobre la mesa, son como los motores de la economía? Le consulto esto porque ahí están operando inversiones o se están planificando de parte de bancos, de grandes bancos extranjeros o de empresas extranjeras que tienen temor a un triunfo del peronismo con el kirchnerismo en 2027, porque dicen se cambien las reglas de juego, se gire 180 grados el proceso económico que está llevando adelante Milei y se compliquen esas inversiones y el horizonte de negocio. ¿Qué dice usted al respecto sobre ese punto? No, yo creo que a veces se hacen muchas simplificaciones sobre estas cuestiones que son del tipo. Por ejemplo, Milei quiere inversiones mineras y energéticas y petroleras y el peronismo, el kirchnerismo, no sé cómo quiera llamarlo, no quiere. Y eso es totalmente falso. Nosotros estamos totalmente a favor de las inversiones productivas, de las inversiones mineras. De hecho, la provincia de Buenos Aires es la quinta provincia minera del país, no tiene minería metalífera de tipo cobre, oro, etcétera, litio, sí tiene minería vinculada con las rocas de aplicación, con los minerales no metalíferos que se utilizan fundamentalmente en la construcción, o sea que para nosotros, inclusive en la provincia de Buenos Aires, es un sector muy, muy importante que se aloja en la zona de Azul, de Olavarría, etcétera, que hoy está tremendamente en crisis porque es una minería
está vinculada a la construcción, y la construcción desde que llegó Milei cayó casi un cuarto, casi un 25%, por lo tanto tenemos un sector en crisis. Pero vuelvo al punto, nosotros estamos a favor de todos esos sectores. Ahora, lo que decimos es que son sectores que tienen que generar trabajo local, que tienen que generar derrames locales, que le tienen que desarrollar proveedores locales para que haya más empleo, porque si solo se trata de enclaves que vienen a extraer la riqueza, a extraer los recursos, etcétera, y no queda nada para el país, eso es un problema para el desarrollo nacional. Porque de hecho, como dijiste vos, se supone que esos son los motores del crecimiento de Milei. Y bueno, no arrancaron todavía. Y los que arrancaron, lamentablemente, no han generado muchos beneficios. Inclusive el régimen que está vigente, que es el RIGI, tiene una cláusula que para nosotros es muy compleja, que a los 3 años ni siquiera tienen que liquidar las divisas en el país, que es uno de los históricos problemas que ha tenido la Argentina, que cuando, bueno, estaba caracterizado desde los años 50, de los años 60, ahora con características distintas más vinculadas a lo financiero en los años 80, en los años 90, cuando Argentina crece se queda sin divisas, se queda sin dólares, y si las empresas que vienen a invertir en Argentina ni siquiera van a ingresar dólares, y bueno, es un problema ni siquiera microeconómico, se empieza a ser un problema macroeconómico. Pero nosotros estamos a favor de todos esos sectores y trabajamos, de hecho, con todos esos sectores en la provincia de Buenos Aires, con los energéticos, con los mineros, etcétera. O sea que es cuestión de sentarse a trabajar y ver cuáles son las mejores condiciones para que no solo las empresas que invierten tengan ganancias, sino que eso también tenga un impacto positivo para el país, para los argentinos, en términos de empleo, como te decía, en términos de valor agregado localmente. Ese es el punto. Ministro, nos quedan muy poquitos minutos, pero no quería dejar de preguntarle algo que suena, visto desde la política tradicional. Si el gobernador de la provincia de Buenos Aires no tiene la posibilidad de ser reelecto nuevamente, porque ya lo fue una vez, casi como que no tiene alternativa que ser candidato a presidente de la nación. ¿Usted coincide con ese análisis? Y si es así, ¿cuándo vamos a ver a un Kicillof lanzado a esa carrera presidencial que parece, casi diría, inevitable naturalmente por el rol que ocupa? Mira, yo lo que digo es lo que nos ha planteado el gobernador, que este no es un año de candidaturas, o sea que este año no va a haber un lanzamiento de candidaturas, por lo menos del gobernador Kicillof no va a haber un lanzamiento de una candidatura. Primero lo que hay que hacer es construir lo que hablábamos al principio, sí, el instrumento, la fuerza política, el frente político, el conjunto de alianzas, el conjunto de referencias políticas, como querramos llamarlo, y una vez que eso esté consolidado, ahí será el momento de discutir las candidaturas. Las candidaturas y la campaña es el año que viene, por eso no hay que, yo digo, como se suele decir, ¿no? Primero el caballo, después el carro, y después vemos quién se sube a carro. Bien. Bueno, bien. Gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Muy interesante poder hablar con usted. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos los cordobeses. Gracias. Buen día. Bueno, ahí pasaba Carlos Biancos, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.